Bienvenidos y bienvenidas un día más a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos parte del tema 11, que lo dedica a la protección por muerte y supervivencia. Concretamente veremos los siguientes epígrafes: la protección por muerte y supervivencia y el hecho causante, los requisitos para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. En los próximos vídeos veremos los siguientes epígrafes. Normalmente este tipo de temas dedicados a las pensiones tienen una extensión bastante amplia. Por eso es mejor verlos poquito a poco para poder entenderlos mejor. Comencemos. Epígrafe primero. La protección por muerte y supervivencia, el hecho causante. Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas o son para compensar esa situación de necesidad económica que produce para determinadas personas el fallecimiento de otras. Un claro ejemplo de las mismas y que todos hemos oído hablar de ellas son las pensiones de viudedad, que suceden cuando una persona que está casada, por ejemplo, fallece y la persona que se queda, que es el cónyuge superviviente o la pareja de hecho, pues sigue viviendo. En este supuesto, siempre que se cumplan una serie de requisitos, pues va a poder tener acceso a una pensión, porque anteriormente pues tenían unos ingresos y con el fallecimiento de esta persona, pues dejan de tener esos ingresos, ¿no? Entonces, la Seguridad Social ha configurado una serie de prestaciones para poder paliar esa situación de necesidad que se produce cuando fallecen otras personas. ¿Dónde se regulan estas prestaciones? Concretamente, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el título segundo, capítulo 14. Aquí lo podemos ver. Sí que os aconsejo siempre tener a mano el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y qué regula este capítulo? Pues en el artículo 216 regula de forma genérica las prestaciones. En el artículo 217 regula los sujetos causantes, que son aquellas personas que van a fallecer. En las prestaciones por muerte y supervivencia siempre hemos de diferenciar quién son los sujetos causantes de estas prestaciones y quiénes son los sujetos beneficiarios. Entran aquí en juego dos sujetos: los causantes, que son las personas que fallecen, y los sujetos beneficiarios, que son las personas que van a percibir esas prestaciones o pensiones. Artículo 218 regula el auxilio por defunción, que también lo veremos. Es una cantidad que se da para cubrir los gastos de sepelio. Artículo 219 regula la pensión de viudedad del cónyuge superviviente. En el artículo 220 se regula la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. En el artículo 221 se regula la pensión de viudedad de parejas de hecho, que aquí han sufrido bastantes modificaciones años atrás y también es algo importante que hay que destacar y ver. Artículo 222, la prestación temporal de viudedad. Artículo 223, la compatibilidad y la extinción. El artículo 224 regula la pensión de orfandad y la prestación de orfandad, también que ha sufrido modificaciones y se incorporó esta prestación hace un par de añitos. Artículo 225, la compatibilidad de esa pensión y prestación de orfandad. El artículo 226, las prestaciones a favor de familiares. En el 227, la indemnización a tal tasado. Y en el artículo 228, pues ya cómo es esa base reguladora, cómo se calcula la prestación, etcétera. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta una orden. Es la orden 13 de febrero de 1967. Que también regula la protección por muerte y supervivencia. Artículo 216, que hemos visto anteriormente, que regulaba de forma genérica las prestaciones. Vamos a ver qué dice este artículo. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, cuando concurran los requisitos exigibles, se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes. El auxilio por defunción, que ya sabemos y os he comentado que era una cantidad que se otorga para cubrir los gastos de sepelio. Una pensión vitalicia de viudedad. También nos suena bastante porque sí que hemos conocido a alguien que igual está percibiendo esta pensión. Una prestación temporal de viudedad, que veremos cuándo se otorga. La pensión de orfandad, que es en el supuesto de los hijos, cuando se quedan sin papá, sin mamá, por ejemplo. Una pensión vitalicia o, en su caso, un subsidio temporal en favor de familiares.
También hemos de tener en cuenta que en caso de muerte y cuando es causada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se reconoce además una indemnización a tanto alzado. Asimismo, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer. Esto también se introdujo y es importante verlo. Siempre que estos se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta. Hecho causante. El hecho causante ya sabemos que es uno de los requisitos que se deben de cumplir para poder tener acceso a las prestaciones y es cuando se produce esa prestación. Aquí hemos de diferenciar cuándo es el hecho causante y cuándo van a ser los efectos económicos de la prestación o de la pensión. En el supuesto de fallecimiento de trabajadores que estén en alta o en situación asimilada al alta, el hecho causante va a ser pues el día del fallecimiento de ese sujeto, el día que muere. Y los efectos económicos serán, por una parte, si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses siguientes al mismo, los efectos económicos serán el día siguiente al fallecimiento. Y si no, pues va a tener una retroactividad máxima de 3 meses contados desde la fecha en que se presente la solicitud. Siempre que tienes 3 meses para presentarlo, en caso de que sí que lo presentes dentro del plazo de los 3 meses, pues el día siguiente al fallecimiento. Y si no, pues va a tener una retroactividad máxima de 3 meses. Otro supuesto, fallecimiento de trabajadores que no estén en alta o en una situación asimilada al alta. El hecho causante va a ser el día del fallecimiento y los efectos económicos la fecha de la solicitud, también con una retroactividad máxima de 3 meses. Y en el supuesto de fallecimiento de pensionistas, tanto de jubilación como de incapacidad permanente, el hecho causante va a ser el día del fallecimiento y los efectos económicos serán el día primero del mes siguiente al fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses siguientes al mismo, o bien, en otro caso, tendrá una retroactividad máxima de 3 meses. Epígrafe segundo. Requisitos para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Como os he comentado antes, en las prestaciones por muerte y supervivencia hemos de hacer una distinción entre los sujetos causantes, que son aquellos que fallecen, y los sujetos beneficiarios de las prestaciones, que son las personas que van a ser beneficiarios o que van a adquirir esas prestaciones por el fallecimiento de otras. Los sujetos causantes se encuentran regulados en el artículo 217. Sujetos causantes, recordemos, aquellas personas que fallecen. Y en este caso podrán ser estos sujetos causantes de esas prestaciones que hemos visto anteriormente. Por un lado, las personas que estén incluidas en el régimen general y que cumplan la condición general exigida del artículo 165.1. Recordemos que es estar afiliados en alta o en situación asimilada al alta. También van a poder ser sujetos causantes los perceptores de subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que además cumplan los periodos de cotización que se exijan, y los titulares de pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente. Hemos de tener en cuenta estos 3 colectivos que van a poder ser sujetos causantes en un principio de las prestaciones por muerte y supervivencia. También ese artículo 217 dice que se reputarán de derechos muertos a consecuencia de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por estas contingencias una incapacidad permanente o absoluta o la condición de gran inválido. Si no se da el supuesto previsto en este párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida a un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el caso de accidente de trabajo, esta prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 5 años siguientes a la fecha del accidente. Y en caso de la enfermedad profesional, se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido. Así que, en principio, si una persona fallece porque tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en un principio también se reputa como derecho de muertos. Si no, esta debe de probarse y en caso de accidente de trabajo la prueba tiene que ser, el accidente debe de haber ocurrido
dentro de los 5 años siguientes al fallecimiento, y en otro caso, si es enfermedad profesional, pues da igual el tiempo. Por otra parte, los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que hayan tenido noticia suya durante los 90 días naturales siguientes al accidente, estos podrán causar prestaciones por muerte y supervivencia, pero a excepción del auxilio de función, porque lógicamente si no está, pues no hay unos gastos de sepelio. Los efectos económicos de las prestaciones se retrotraerán a la fecha del accidente. ¿Vale? Así que también los desaparecidos en ocasión de accidente, si no se encuentra a la persona, se hace presumible su muerte y que no se ha tenido noticias durante los 90 días siguientes, pues también van a poder causar prestaciones por muerte y supervivencia, a excepción de ese auxilio por defunción. Aquí os he dejado un cuadro también explicativo de cómo que ahora vemos también, porque van en caso de enfermedad común, también se van a tener que cumplir una serie de periodos de cotización, pero en principio quedaros con este cuadro. Causantes, tanto trabajadores que estén afiliados en alta o en situación asimilada al alta, que reúnan ese periodo mínimo de cotización que vamos a ver más adelante, en caso de enfermedad común, los perceptores de subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia natural, y los beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente. Este cuadro explicativo es de cara al repaso que tengáis que hacer de cara al examen, ¿vale? Vamos a ver los requisitos. Como tenemos muchas prestaciones, cada prestación va a requerir, pues, de una serie de requisitos, ¿vale? En las pensiones de viudedad, ¿quiénes van a poder ser los sujetos beneficiarios? Pues tenemos el cónyuge superviviente, el sobreviviente pareja de hecho, los separados y divorciados y aquellos cuyo matrimonio haya sido declarado nulo por sentencia judicial firme, siempre que no se aprecie mala fe en quien pretenda ser beneficiario. En principio, estos son los sujetos que pueden que pueden ser beneficiarios, perdón, de esa pensión de viudedad. Pero es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos. También aquí tenéis un cuadro explicativo resumido de lo que vamos a ver a continuación. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente. Se regula en el artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y nos dice: tendrá derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente de alguna de las personas a las que se refiere el artículo 217.1. Recordemos que el artículo 217.1 decía que pueden ser sujetos causantes quienes se encuentren dentro del sistema de la seguridad social, afiliados en alta o en situación asimilada al alta, perceptores de subsidios, así como beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente y de jubilación. Pero siempre que el sujeto causante se encontrase en alta o en situación asimilada al alta en la fecha de su fallecimiento hubiera completado, o si no, que hubiera completado un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. Y esto lo vemos aquí. Vale. Porque los sujetos causantes han de cumplir también una serie de requisitos. Por eso es el cuadro. En caso de que la pensión derive del hecho causante, de que la prestación derive de enfermedad común o de accidente no laboral, hemos de tener en cuenta lo siguiente. Por una parte, si el sujeto causante, esa persona que ha fallecido, estaba en alta o en situación asimilada al alta, en caso de enfermedad común, ha de acreditar 500 días de cotización y deben de estar comprendidos dentro de los 5 años anteriores al momento del hecho causal. Y en el supuesto de accidente no laboral,
no se va a exigir carencia cuando esté en alta o en situación asimilada al alta. En el supuesto de que el sujeto causante no estuviera en alta o en situación asimilada al alta, es necesario que haya completado un periodo mínimo de cotización de 15 años a lo largo de toda su vida laboral. Y en el supuesto de que la prestación suceda por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no se va a exigir ningún periodo previo de cotización. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los 500 días en caso de enfermedad común en los 5 años anteriores. Seguimos. En los supuestos de que ésta se cause desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, el periodo de cotización de los 500 días deberá estar comprendido dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Y aquí explicamos el cuadro. Por accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún periodo previo de cotización. Pero desde una situación de no alta o situación asimilada al alta, le van a exigir 15 años. En caso de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, en los supuestos excepcionales, y aquí dice ese artículo 219, y es importante tenerlo en cuenta, y es que en los supuestos excepcionales en los que el fallecimiento del causante derivara de una enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, es decir, que ya tenía la enfermedad antes de casarse, se va a requerir además que, por una parte, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento, es decir, que tenían que haber estado casados como mínimo un año antes, o bien que tengan hijos comunes, que hayan tenido hijos y sean de los dos. Por otra parte, también nos dice este artículo que no se va a exigir esa duración del vínculo matrimonial de un año cuando en la fecha de la celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante que, sumado a la del matrimonio, hubiera superado los 2 años. Volvemos al cuadro para verlo, porque es verdad que estos requisitos son bastante complejos para entenderlos, pero si se lee y con este cuadro creo que puede ser más sencillo. Cónyuge superviviente, pues muere nuestro marido o nuestra mujer, y entonces, si el fallecimiento ha sido por una enfermedad común, es necesario o bien que nuestro matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento, o bien que tengamos hijos comunes. Si nuestro matrimonio ha tenido más de un año de antelación, hemos tenido hijos comunes, en principio cumplimos con el requisito. Pero no se va a exigir esta duración del vínculo matrimonial cuando la fecha de celebración del mismo acreditamos, pues, tanto convivencia como la duración del matrimonio, pues más de 2 años. Si el fallecimiento, por otra parte, ocurre antes del año y no se acredita ese periodo de convivencia y no se tienen hijos comunes, pues vamos a tener derecho a una prestación temporal de viudedad. Vamos a seguir viendo lo que dice este artículo. Pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que también puede pasar, que nosotros nos hayamos casado, pero pasado el tiempo, pues nos hayamos separado, nos hayamos divorciado o que incluso nuestro matrimonio haya sido declarado nulo. En estos supuestos, en los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos que en cada caso se exijan en ese artículo 219, ya hemos visto que eran hijos, matrimonio con un año de antelación, etcétera, sea o haya sido ese cónyuge legítimo. Y en este caso, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido pareja de hecho. Es decir, que yo, para poder ser perceptora de una pensión de viudedad de mi ex marido, por ejemplo, no me he tenido que volver a casar. Porque en el caso de que haya contraído nuevas nupcias o me hubiera hecho pareja de hecho, pues en este supuesto no voy a poder ser perceptora de la pensión. También se va a requerir que a estas personas divorciadas o separadas judicialmente
sean acreedoras de la pensión compensatoria a la que se refiere ese artículo 97 del Código Civil y que ésta pues queda extinguida por la muerte del causante. Imaginemos que tenemos derecho a una pensión compensatoria, que nos hemos separado y que no nos hemos vuelto a casar, pues en este supuesto también tendremos derecho a esa pensión. Y en el supuesto de que la cuantía de esa pensión de viudedad fuera mayor o superior a la pensión compensatoria, pues aquella se va a disminuir hasta alcanzar esa cuantía de la pensión compensatoria, de esta última. Es decir, que para poder tener, recapitulemos, para poder tener derecho un separado, una separada, un divorciado, un divorciada, por una parte, no se ha tenido que casar o haber constituido pareja de hecho y que además tiene que ser acreedora de esa pensión compensatoria que marca el artículo 97 del Código Civil, en el supuesto de las víctimas de violencia de género. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de esa pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o del divorcio, mediante sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. En defecto de esta sentencia, a través de orden de protección dictada a su favor o informe de ese Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Es decir, que las víctimas de violencias de género, siempre que sean las mujeres, cuando hayan acreditado ser víctimas de violencia de género y se hayan separado, pues no van a tener por qué ser acreedoras de esa pensión compensatoria para poder tener derecho a la pensión. ¿Qué pasa cuando hay concurrencia de beneficiarios? Imaginemos que hay más personas que tienen derecho a la pensión, porque tú te puedes casar muchas veces, etcétera. Si habiendo mediado divorcio se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con cada uno de ellos con el causante, garantizándose en todo caso el 40% a favor del cónyuge superviviente o en su caso del que sin ser cónyuge conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad. Es decir, que se va a garantizar el 40% al favor del cónyuge superviviente o el que esté conviviendo con esa persona fallecida. Nulidad matrimonial. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a la que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho, y dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el sujeto causante. La pensión de viudedad de parejas de hecho, artículo 221. También tendrán derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna causa de extinción, quienes cumpliendo los requisitos establecidos en ese artículo 219 del que hemos hablado anteriormente, se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho. Esta figura también ha aparecido y cada vez tiene más importancia entre la sociedad el hacerse pareja de hecho, así que también se está regulando bastante desde hace un par de años. Ya se está teniendo, de hecho, el año pasado también se configuraron los 15 días de permiso en el supuesto de parejas, de hecho, pero bueno, es como se está intentando a nivel jurídico que se equipare a nivel de prestaciones, por ejemplo, y a nivel de permisos. Vamos a ver qué pasa con las parejas de hecho. Se reconoce como pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes no hallándose impedidos para contraer matrimonio no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida otra pareja de hecho y acrediten mediante el correspondiente certificado de empadronamiento pues una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años, salvo que existan hijos en común, en cuyo caso solo se deberá acreditar esa constitución de la pareja de hecho. La existencia de pareja de hecho se acredita mediante el certificado de inscripción, mediante ese documento público que emiten las administraciones públicas. Y tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento deberá haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
También, en el supuesto de tendrán derecho a esta pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de esa pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de esa pareja de hecho, mediante sentencia firme o archivo de la causa de extinción por responsabilidad penal por fallecimiento. Y en defecto, por esa eh, orden a favor o informe del Ministerio Fiscal. Prestación temporal de viudedad, regulada artículo 222 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando el cónyuge o la pareja de hecho no pueda acceder o no pueda tener derecho a esa pensión de viudedad porque no acredite que su matrimonio con el causante ha tenido una duración mayor a ese año o porque no tengan hijos en común o que la inscripción con la pareja de hecho no se ha producido con esa antelación mínima de 2 años respecto de la fecha del hecho causante, pero sí que cumplan el resto de requisitos, pues van a tener derecho a una prestación temporal de viudedad y será por una duración de 2 años. ¿Qué pasa? Que cuando no se acredita alguno de los requisitos que se exigen para la pensión vitalicia, se va a reconocer una prestación de 2 años a las parejas de hecho o al cónyuge superviviente. Pensión de orfandad y prestación de orfandad para los hijos e hijas. Artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tendrán derecho a la pensión de orfandad en régimen de igualdad cada uno de los hijos o de las hijas del sujeto causante o de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su afiliación, siempre que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo y que el causante se encontrase en alta, en situación asimilada al alta o fuera pensionista, en los términos que hemos visto anteriormente, artículo 217. Y serán de aplicación los requisitos que hemos visto del artículo 19. Por otra parte, tendrán derecho a la prestación de orfandad en régimen de igualdad cada uno de los hijos e hijas de la causante fallecida, cualquiera que sea también la naturaleza de su afiliación, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer. La cuantía de esta prestación va a ser el 70% de la base reguladora, ¿vale? Siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, dividido entre el número de miembros que lo componen, no superen en cómputo anual el 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pagas extras. Y en el supuesto de que hubiera más personas de esta prestación, el importe conjunto de las mismas va a poder situarse en el 118% de la base reguladora y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. Además de los hijos menores de 21 años o incapacitados por el trabajo, podrán ser beneficiarios de la pensión o de la prestación de orfandad siempre que la fecha del fallecimiento fuera menor de 25 años, el hijo causante que no efectúe trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuando realizándolo los ingresos que obtengan resulten inferiores a la cuantía vigente anualmente del salario mínimo interprofesional. Prestación en favor de familiares. Artículo 226 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En las normas de desarrollo de esta ley se determinarán aquellos familiares o asimilados que, reuniendo una serie de condiciones para cada uno de ellos, se establezca y previamente prueba de dependencia económica del causante, tengan derecho a esa pensión o subsidio por muerte de éste, en la cuantía que respectivamente se fije. En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den y en los términos que se establezcan reglamentariamente las siguientes circunstancias: que hayan convivido con el causante y estén a su cargo, que sean mayores de 45 años y solteros, divorciados o viudos, que acrediten una dedicación prolongada al cuidado del causante y que carezcan de medios propios de vida.